Bueno, hermanos, ¿cómo están? Seguimos con este estudio maravilloso que nos ayuda a entender el propósito de nuestra vida, para qué vinimos aquí a la tierra. Entonces, hemos estudiado en los dos pasados estudios que no somos un accidente. ¿Recuerdan? Vimos que no éramos producto de la evolución, sino un diseño completo de Dios. También vimos que no veníamos de los animales. Soy moralmente responsable. Tengo un sentido de la eternidad escrito en mi corazón. Reconozco la existencia de un Dios superior. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo para continuar con este estudio en este momento. Padre, te pedimos, Señor, que tomes tú el control de este estudio bíblico, que dispongas el corazón de cada persona que se ha acercado en este momento a escuchar tu palabra, Señor. Guíanos para entender nuestro propósito aquí en la tierra. Guíanos, Jesús, como nuestro Maestro, para que podamos seguirte, porque tú eres el camino y la verdad y la vida, y queremos estar contigo, Señor, seguir tus pisadas muy de cerca, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en este momento enseñándonos directamente como ese Maestro personal que venimos a buscar, para que tengamos la revelación del Evangelio, la revelación de tu palabra, tu guía, tu consejo, y que cada uno de nosotros pueda conocerte más a través de esta palabra que vamos a aprender en este momento, Señor. Te damos gracias porque cada vez que nos reunimos en tu nombre, tú estás presente en medio de nosotros. Bendito seas. Amén. Entonces veníamos viendo que por amor canto a mi amado, ¿recuerdan? Por mi amor a mi amado, canto y le canto al pueblo, que al igual que Isaías, para que el pueblo encontrara ese camino de regreso al Edén, vimos que es el camino a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino de regreso hacia el Edén, hacia la vida, para volver a estar en paz con Dios. Sigo a Jesús porque Él es el camino. Escucho su verdad y recibo de Él la vida. Entro por la puerta, ¿recuerdan? Para ser salvo y poder tener esos pastos verdes, que son mi provisión y mi vida y todo absolutamente lo que necesito en la vida. No soy de una religión, acuérdense que hablamos de eso. Me decidí por Jesús. Me decidí seguirle de cerca, seguir sus pasos de cerca para ser un discípulo y apacentar sus ovejas. Acuérdense que también vimos que estudio día y noche el libro de su palabra, que medito en ella para ponerla por obra y no solamente ser un oidor de la palabra de Dios, sino un hacedor de la palabra de Dios. Aprendimos también sobre los incrédulos que estaban cegados por el Dios de este siglo, que sabemos que es Satanás. Vimos también que no tenían entendimiento para el Evangelio y que eran considerados dentro de aquellos que se pierden. Aprendimos que las multitudes escuchan la palabra de Dios de lejos y que nunca se comprometieron mediante realmente como se compromete un esposo con una esposa, como se comprometen en un matrimonio. Nunca se comprometieron las multitudes porque escuchaban de lejos la palabra. Entonces no había un compromiso real entre ellos dos. Ahora entendimos que ahora para seguir a Jesús tenía que ser un discípulo, conocerle directamente y que sobre todo, que Él me conociera a mí. Pasar tiempo con Él, como pasa un novio con su novia, ¿cierto? Y terminamos en el estudio pasado preguntándonos en qué grupo de estos tres estábamos, si en los incrédulos, si en las multitudes o si en
en los discípulos. Entonces vamos a retomar la parábola de la viña, vamos a leer solo la primera parte nuevamente. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Vamos a leer solo hasta el 3 ahora. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Bueno, entonces, estudiamos que solo la palabra de Dios puede encaminarnos por el camino correcto. Solo la palabra de Dios, porque acuérdense que dijimos que hay personas que están cegadas en el entendimiento por el Dios de este siglo. Entonces, solo la palabra de Dios puede abrir nuestros ojos, nuestros oídos, para tomar el camino correcto. Pero hay algo importante que tenemos que preguntarnos y es que si nadie les predica, ¿cómo vamos a hacer para que las personas vuelvan al camino correcto? Si nadie les predica, mire, porque Timoteo dice, segunda de Timoteo 3, 16, 17, miren cómo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la Biblia fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Entonces, la palabra de Dios hace muchas cosas. Primero, la palabra de Dios es inspirada por Dios, eso lo tenemos claro. Luego que dice que es útil para enseñar, para redarguir. Solo la palabra de Dios nos hace redarguir por dentro en conjunto con el Espíritu Santo. Cuando oramos y tenemos el Espíritu de Dios y leemos la palabra de Dios y recibimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye porque cuando nosotros le fallamos a Dios, el Espíritu Santo se entristece y nos hace dar esa tristeza a nosotros. Entonces, vemos que la palabra de Dios es útil para enseñar a otros, para redarguir, nos corrige para enderezar nuestro camino, nos corrige para poder enderezar nuestro camino, nos instruye en lo que es la justicia de Dios. ¿Y para qué todo esto? Pues a fin de que estemos 100% preparados para toda buena obra. Pero si nadie le predica al pueblo, si nadie le dice a sus hermanos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a aprender? Porque es útil para enseñar. ¿Cómo vamos a confrontarnos en nuestro interior? Porque dice que es útil para redarguir. ¿Cómo vamos a hacer lo que dice la palabra y darle un rumbo diferente a nuestra vida? Porque dice que es útil para corregir. ¿Cómo vamos a entender qué es la justicia de Dios y cómo la sangre de Cristo nos salva del juicio si nadie predica la palabra? Y dice que a fin de que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado. ¿Cómo vamos a estar preparados para toda buena obra si no estudiamos la palabra de Dios? Entonces, vimos que Isaías dice, decido cantar al pueblo, por el amor a mi amado, decido cantar en el nombre de Dios a mi pueblo. Hacer la tarea para que el pueblo, las personas que están a nuestro alrededor, se reconcilien con Dios, conozcan a Jesús, conozcan el camino,
conozcan la verdad, para decirles la verdad y que cada uno se enfrente a la verdadera condición espiritual y moral que tenemos nosotros, para ayudarlos a volver al camino correcto, porque el camino correcto es arrepentíos, decía Juan el Bautista. Todos tenemos que arrepentirnos de nuestra manera de vivir, porque todos nosotros incumplimos la palabra de Dios, todos somos desobedientes y saben que no solo nos arrepentimos de nuestra manera de vivir, sino de lo que somos, porque no solo tienes que pedirle perdón a Dios por lo que haces, sino por lo que eres. Ah, no sabía, ¿cómo así? ¿Yo soy malo? Sí. Tenemos maldad dentro de nosotros. Todos nosotros, dice la palabra, que no hay ni uno que sea considerado justo. Entonces necesitamos personas, y no porque yo sea más santo que otros, sino porque yo predico la palabra y el Espíritu Santo se hace cargo, Él se hace cargo de mostrar a cada una de las personas que oyen la palabra su verdadera condición con Dios. Yo tengo mi propia condición con Dios y me siento a hablar con Él de mi condición. Pero cada una de las personas que estamos tenemos que reconocer que le fallamos a Dios. Tenemos que reconocer que hay oscuridad dentro de nosotros. Pablo lo decía, porque hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. Ay, maldito de mí, hay una ley en mis miembros que me obliga a hacer el mal y mora en mí el pecado. Pablo, 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 el apóstol Pablo, ya después de convertido. No cuando era Saulo, Pablo. El pecado mora en mí, decía, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque la carne tiene una ley que es el pecado. Entonces nosotros tenemos que reconocer no solo que pecamos, sino nuestra condición frente a la santidad de Dios. No somos santos, limpios para estar en su presencia. Necesitamos de Jesús para poder estar en su presencia. Todos somos pecadores, porque Jesús dijo, yo vine a salvar al mundo, a ti, a mí también. Todos necesitamos ir delante de Dios a decirle, perdóname por lo que he hecho, perdóname por la manera en que he vivido y además, perdóname por lo que soy. Porque soy un pecador. Entonces Isaías viene y le canta, pero si nadie canta al pueblo, entonces Isaías decide venir a cantarle. Y vamos a ver cómo en el mismo libro de Isaías, el Señor está hablando y dice, ¿a quién enviaré? Mire, Isaías, dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías, heme aquí, envíame a mí, decía Isaías. Ahora, aquí voy a aprovechar para que veamos por un segundo que Dios dice, ¿a quién enviaré? Se está preguntando y Isaías lo está oyendo, ¿a quién enviaré? Y luego dice, ¿y quién irá por nosotros? Y en los estudios bíblicos hemos visto que cuando habla de quién irá por nosotros está haciéndose referencia a la Trinidad. Por eso habla en plural. ¿Quién irá por nosotros? Habla en plural. Porque Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estaban los tres ahí. Porque Dios es trino. Entonces, hoy Dios te dice, Dios te está hablando a ti, como habló en frente de Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros para que cante a la viña, a mi amada viña? Dios te pregunta hoy, ¿estás dispuesto? ¿Eres como Isaías? ¿Estás listo para decir, heme aquí, Señor? ¿Eres como Pedro?
Apacienta mis ovejas, sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Eres como los discípulos o eres de la multitud y los incrédulos? Vamos a leer Marcos al final, ya cuando Jesús estaba a punto de ascender. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, miren qué les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Por eso acuérdense que Dios dice que tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, nacer de nuevo del Espíritu, creer y ser bautizado. Lo mismo que Juan 1:12. El que me recibe y cree en mi nombre, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Ok? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el Señor está dando una instrucción a sus discípulos. Y te pregunta hoy, ¿eres discípulo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire que no dice a todos los hijos de Dios, dice a toda criatura, porque las criaturas somos todos, somos criaturas de Dios. Los que reciben al Señor y nacen del Espíritu, estos tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos se convierten en hijos de Dios. Por eso aquí Jesús les dice, predicad el evangelio a toda criatura, porque no todos en este momento son hijos de Dios. Entonces Jesús necesita que sus discípulos vayan y prediquen el evangelio. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Necesitamos ser bautizados, nacer del agua y nacer del Espíritu. Porque nosotros, cuando pecamos, nuestro espíritu se achicharró. Acuérdense que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive temporalmente en un cuerpo. En el momento en que tuvimos conciencia, salimos de la inocencia de niños y cometimos nuestro primer pecado, nuestro espíritu murió porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces nuestro espíritu murió, quedó corrupto, quedó separado del Señor. Por eso necesitamos arrepentirnos, bautizarnos en agua, que es el arrepentimiento, y nacer de nuevo del Espíritu, o sea, que el Espíritu Santo entre y regenere el espíritu nuestro, para que seamos nuevamente el hombre espiritual. Entonces, si nadie predica, si nadie habla, hoy estás tú aquí para decirle, heme aquí, Señor, estoy dispuesto, yo, heme aquí. Como Pedro, a hacer caso, apacienta mis ovejas. Entonces hoy tienes que preguntarte si cantas a la viña de tu Señor o callas para que el enemigo avance. Porque vemos que el enemigo avanza día a día con nuevas teorías, con nuevas cosas que debemos aceptar. Ah, no, es que eres un retrógrada si piensas así, si no aceptas la ideología de género, si no aceptas esto, si no aceptas aquello. Entonces el enemigo avanza en la mente de las personas. ¿Quién detiene esas cosas si no es la palabra de Dios para que instruya, corrija, redarguya, detenga el avance del enemigo? Entonces tenemos que cantar a la viña de nuestro Dios, porque si no, no detenemos el avance del enemigo. ¿Eres atalaya? ¿Se acuerdan cuando estudiamos que era el atalaya? Atalaya es el que está pendiente de dar la primera noticia cuando viene el enemigo. Estás advirtiendo a otros para que no sean engañados con todas estas nuevas ideologías que salen cada vez, con estos conceptos nuevos, que el aborto, mi cuerpo, mi decisión.
que no importa vivir en adulterio, que podemos tener varias mujeres y no importa, que no tienes que serle fiel a tu esposa porque eres un tonto, que hoy en día no se necesita de la institución del matrimonio, ni ser fiel, que puedes tener y vivir con tu novia antes de casarte, antes de tener la bendición, que la fornicación no importa porque todo el mundo lo hace hoy en día. ¿Eres atalaya? Heme aquí, Señor, predicas la palabra de Dios a otros para que adviertan qué está bien y qué está mal y no sean engañados por la corriente de este mundo que les ha cegado el entendimiento. Por eso no podemos callar, por eso tenemos que cantar. ¿Y a quién le cantamos? A la viña del Señor. Entonces vamos a ver que el Señor tenía un pueblo. Sí, dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y aquí está haciendo, ¿a qué está haciendo referencia aquí el Espíritu Santo cuando habla? Porque es el Espíritu Santo quien inspiró todas las escrituras, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Sabemos que es el Espíritu Santo quien inspira toda la escritura, todas las escrituras son inspiradas por Dios, ¿verdad? Entonces, así como Dios tenía su pueblo, que es Israel, en el Antiguo Testamento, su viña, esa es su viña, así también Jesús, nuestro amado, tiene su iglesia que es en el Nuevo Testamento. Recuerden que nosotros no somos judíos, nosotros fuimos gentiles que ahora somos adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. Una cosa es el pueblo de Dios, los de Israel, los judíos, y otra cosa somos nosotros los gentiles que somos la iglesia de Cristo. Somos dos cosas diferentes. Israel es el pueblo de Dios y nosotros somos la iglesia de Cristo y conformamos el cuerpo de Cristo. No somos judíos, somos gentiles, insertados, pero insertados porque tenemos la fe, la simiente de Abraham. Somos hijos de la fe de Abraham. Y mire, los judíos que habían creído en el Señor tuvieron algunos problemas con la nueva iglesia, porque ellos que habían creído en el Señor, los que eran judíos y se habían convertido a Jesucristo, tenían algunos problemas con la nueva iglesia que estaba empezando, porque ellos querían imponer las costumbres judías a los gentiles, a los romanos, los griegos, todos los que estaban ahí, de Etiopía en ese momento. Y eso generó confusión en la iglesia primitiva. Esto lo puedes leer en el libro de Hechos y en Romanos y en las cartas del nuevo pacto, que hemos hablado que es lo primero que tenemos que conocer para poder entender, bueno, qué cosas cumplo, qué no hago, qué sí hago, bueno. Entonces, estos judíos se llamaban judaizantes porque habían querido imponer en la nueva iglesia todas las costumbres de los judíos, entonces estaban obligando a que se circuncidaran. Y ellos decían, y esto, los judíos, acuérdense cuando Jesús está hablando a los fariseos, y ellos se jactaban de ser descendencia física y natural de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y ellos se jactaban cuando le dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Pero Jesús les hablaba de una descendencia espiritual, no una descendencia física. Miremoslo en Romanos. Perdón, Romanos 9. No lo tengo aquí. Ve, pensé que lo tenía aquí. Romanos 9. Dice que en Romanos 9 Jesús les dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos de Abraham, sino que por la fe, por la carne, no somos hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios mediante la promesa y que por eso somos contados como descendientes. Y entonces esto es parecido a lo que yo les digo de que no por ser de una religión
tienes la entrada al cielo. Y siempre me sorprendo cuando le pregunto a las personas, ¿cómo estás con tu relación con Dios? Siempre me dicen, es que yo soy de tal religión. Yo les digo, cuidado porque acuérdense que no por pertenecer a una religión entrarás en el cielo, sino por ser parte del cuerpo de Cristo, por haber nacido de nuevo. Acuérdense que Jesús se lo dijo a Nicodemo, es lo que les he estado diciendo. Eso está en Juan. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, mire que se los he repetido. Aquí está la cita, Juan 3, 5, 6. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Les pregunté la vez pasada, ¿sabes qué es nacer del agua y del espíritu? ¿Ya has nacido del agua y del espíritu? Mire, en el versículo 6 le dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay que nacer del agua y luego del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso tenemos el pecado dentro de nosotros. Por eso somos hijos de Dios cuando nacemos del espíritu, no por descendencia física de la carne. No por pertenecer a una religión somos hijos de Dios. Debemos nacer del Espíritu para ser hijos del Espíritu, nacer con la promesa de la fe de Abraham. Mire como lo decía ahí en Abraham, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No son esos hijos de Dios por ser hijos de la carne, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pertenecemos a Dios cuando estamos bajo el pacto de la fe. Cuando estamos bajo el pacto de la fe y recibimos el Espíritu Santo. Nuestro espíritu es renacido, resucitado y ahora somos hijos de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gálatas, ¿cómo nos lo enseña? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Miremoslo en Gálatas también 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, esta parábola se la da Isaías al pueblo de Israel, que está representado por la viña, que para nosotros es Jesús dándonos esta parábola, que somos la iglesia de Cristo. Somos su rebaño. Somos ese rebaño que Jesús menciona en Juan. Jesús les dice, tengo un rebaño que son ustedes, pero tengo otro redil. Él dice, tengo otro redil, que es la iglesia. Veamos cómo lo dice. Juan 10, del 14 al 16, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y miren nuevamente, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas, se estaba refiriendo a nosotros, que no son de este redil, porque él estaba ahí en ese momento con los judíos. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros somos esas ovejas de ese otro redil. Nosotros no somos judíos. Éramos los gentiles. Somos el resto de pueblos de la tierra. No somos judíos. Ahora, somos hijos de Dios por la gracia de Dios, por la fe en Abraham. Porque Dios abrió las puertas a todo el mundo cuando su pueblo lo negó. Cuando su pueblo lo rechazó, vino el Mesías para su pueblo
y su pueblo lo rechaza, entonces se extendieron las invitaciones a todo el mundo. Se abrió la puerta para que todo Jesús fuera y salvara a todo el mundo. Todos hemos sido invitados a participar de la gracia del Señor. Todos hemos sido invitados a las bodas, pero solo unos pocos podrán estar en la fiesta. Y aquí les hablo de otra parábola, una parábola que está en Mateo, la vamos a ver, lo estudiamos cuando vimos el estudio de las dispensaciones, estudiamos al detalle la parábola de la fiesta de las bodas, la vamos a ver acá, pero no vamos a profundizarla mucho, pero veamos cómo hay una fiesta y hay unas bodas y Dios mandó, tenía preparada unas bodas. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién será el rey? Pues Dios. ¿Quién será el hijo? Pues Jesús. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Su pueblo lo rechazó. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Dios estaba invitando a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, no tenían tiempo, otro a sus negocios, ocupados con los afanes del mundo, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, porque los invitados iniciales lo habían rechazado, ¿no? Y vio allí un hombre que no estaba vestido para la boda. Y le dijo, amigo, oye tú, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no sabía qué responder. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces vea, esta parábola la estudiamos hace rato y vamos a concentrarnos en algunas pequeñas cosas aquí. Vamos a ver el verso 2. Dice que el rey hizo una fiesta de bodas para su hijo. Sabemos todos, por lo que hemos estudiado, que vienen las bodas del Cordero. Son para Jesús. Son para Jesús y para quienes le recibieron a Jesús. Nosotros somos llamados la novia de Jesús, quien es la que está lista para casarse, es la que está lista para unirse a Él por la eternidad. Por eso hablábamos y veíamos también la otra parábola de las 10 vírgenes que están esperando al Señor, están esperando a su novio, ¿cierto? Entonces la novia está esperando al novio para casarse y unirse a él. ¿Cómo se unen en matrimonio una pareja? Por siempre. Entonces nosotros que somos la novia, estamos esperando a Jesús, que es el novio, para casarnos con él y unirnos con él y estar juntos por toda la eternidad. Por eso la parábola de las 10 vírgenes también habla de un novio y habla de que 5 vírgenes entraron y se casaron y se entraron a la boda y 5 vírgenes se quedaron por fuera. Sigamos leyendo, del verso 3 al verso 6. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas.
Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos lo afrentaron y lo mataron. Había una invitación, hermanos, para su pueblo escogido, para Israel. El Mesías era el esperado. El Mesías era la promesa esperada. Venía a traer redención y salvación al pueblo de Dios. Lo estaban esperando. Estaba escrito en todas las profecías de la descendencia de Abraham. Pero ¿qué pasó? Como lo dice ahí, no tuvieron tiempo. Su propio pueblo lo rechazó. No atendieron el llamado. Y de hecho, como dice ahí también, algunos profetas fueron muertos a manos de Israel. Muchos de los profetas que empezaron a anunciar la venida del Mesías fueron muertos a mano de Israel. Y veamos el verso 7. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Vean, hermanos, después de la muerte de Jesús, esto también lo estudiamos en las dispensaciones, Jerusalén cae en el año 70. Jerusalén cae en manos de los romanos y es destruida. ¿Y qué pasa con todos los judíos? Son dispersados por el mundo. Así como lo dice la parábola, y la parábola fue antes, la parábola estaba en Mateo. Dios ya estaba pronosticando lo que iba a suceder. Y entonces todos los judíos y Jerusalén cae en manos de los romanos, Jerusalén es destruida y todos los judíos son ¡pum!, dispersados por todo el mundo. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, porque habían sido invitados a la boda, porque Dios había preparado una boda para ellos. Y esta maldición les duró 19 siglos, exiliados en muchos países, perseguidos por Hitler, vagando por el mundo. ¿Se acuerdan cuando Pilato se lava las manos? Dice, esta sangre yo me la lavo, que caiga sobre ustedes. Y ellos dicen, pues que la sangre caiga sobre nosotros. Bueno, cayó maldición. Fueron destruidos en el año 70 Jerusalén, salieron exiliados por todo el mundo. Hitler los persiguió. ¿Por qué Hitler contra los judíos? Porque la guerra de Hitler era contra Inglaterra y contra Rusia. ¿Y por qué la cogió contra los judíos? Estuvieron una maldición por 19 siglos, estuvieron vagando por todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que en 1948, esto también lo vimos en la dispensación 6, en el estudio de la dispensación 6, cuando en 1948 Israel renace de nuevo como nación. Ahora aparece Israel en lo natural, en lo físico. Se pone verde. Miren cómo se pone verde. Ustedes miren el mapa ahí, se pone verde. Es increíble lo que ellos hicieron en tan pocos años para ponerla verde nuevamente. Y acordémonos de la parábola de la higuera que dice que reverdece nuevamente. ¿Se acuerdan que a Jesús en Mateo 21 maldijo la higuera y la higuera se secó? Pues hay una parábola que dice que la higuera reverdece. Y entonces ahora Israel renace nuevamente en lo físico, pero aún falta que tenga su renacimiento en lo espiritual. O sea, acuérdense que los judíos no creen en Jesús como el Mesías. Ellos aún están esperando la venida de Cristo. Ellos aún están esperando la venida del Mesías. Fueron invitados a la boda y rechazaron. Y de ahí fueron esparcidos y se fueron para todos lados. Por ese motivo, como no han creído en Jesucristo, como no han recibido a Jesucristo, no han renacido espiritualmente. Acuérdense, todos tenemos el espíritu corrupto y muerto. Solo hasta que recibimos a Jesucristo viene el Espíritu Santo y nos resucita espiritualmente. Entonces ellos, como no han recibido a Jesucristo, porque ellos no creen que Jesús sea el Mesías, porque ellos siguen esperando al Mesías,
Entonces ellos todavía están muertos espiritualmente. Renació la higuera en lo físico, que es Israel, Israel es la higuera, pero no ha renacido en lo espiritual. Ahora nosotros, la iglesia, perdón, como hemos creído en Jesús, nuestro espíritu ya fue resucitado. El que no cree en Jesús permanece en las tinieblas, porque el que no ha recibido a Jesús no ha nacido de nuevo del Espíritu, entonces todavía está en las tinieblas, porque nosotros no somos luz por nosotros mismos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y hasta que no le recibimos no somos luz. Ahora, veamos Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿qué? ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Muertos qué? ¿Fulminados en la tierra? No, muertos espiritualmente. ¿En qué? En nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, muertos espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente, no en lo físico, porque caminamos y vemos a muchas personas caminando por ahí, pero están muertas espiritualmente, no en lo físico. ¿Y hasta cuándo permanecen muertas? ¿O hasta cuándo permanecimos nosotros muertos? Hasta que aceptamos a Jesucristo y nos rendimos en nuestra vida y nos arrepentimos. Nacimos del agua del arrepentimiento y fuimos bautizados con el Espíritu Santo. En ese momento, solo en ese momento, nos da vida juntamente con Cristo. Entonces, los que ya recibimos a Jesucristo, los que ya nacimos del agua y del Espíritu, ya tenemos vida, pero juntamente con Jesucristo nos ha dado vida espiritual. En nuestro ser, por eso llamamos seres humanos, pues no somos un cuerpo nomás, somos un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. En nuestro ser había muerto el espíritu a causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces vivíamos como el ser natural, con el alma y el cuerpo. Y por eso solo pensábamos y solo entendíamos las cosas del mundo natural, porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Por eso al hombre natural le parecen las cosas espirituales locura, porque no tiene su espíritu aún renacido y no puede entender las cosas del espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando recibimos, nos arrepentimos, somos bautizados en agua, recibimos a Jesucristo, nos da vida nuevamente con Jesucristo. Ahora, estábamos muertos. Acuérdense qué significa la palabra muerte. La palabra muerte significa separación. Acuérdense de Adán y Eva en el Edén. Dios les dice, si comes de este fruto, ciertamente morirás. Pero ellos no cayeron fulminados ahí, no, pero sí murieron espiritualmente hablando. Ellos salieron caminando del huerto, lo hemos visto, pero su espíritu quedó muerto, o sea, quedó separado de Dios. Se rompió esa conexión que había con Dios. Ahora, cuando nuestro cuerpo muere, nuestra parte, entonces ellos quedaron separados de Dios, el espíritu quedó corrupto. Ahora, cuando nosotros morimos en el cuerpo, nuestra parte espiritual se separa de la parte física. El espíritu y el alma salen del cuerpo. Se rompe esa unidad que había ahora entre el ser, porque nosotros somos un ser completo.
Entonces, sale el espíritu y el alma del cuerpo. Nosotros podemos vivir experiencias espirituales fuera del cuerpo. Yo lo he comentado, no entraré en detalle aquí, pero yo viví una experiencia espiritual fuera del cuerpo. Lo he comentado con mis grupos de estudio de Zoom. Y eso transformó mi vida. Porque cuando tenemos una experiencia sobrenatural, tu percepción del mundo espiritual es más real que ustedes a través del Internet. Yo sé que están al otro lado en el Internet, pero para mí el mundo espiritual es más real que esta conexión que tenemos hoy en día, porque he tenido experiencias sobrenaturales. Entonces, podemos salir del cuerpo, yo salí del cuerpo en el espíritu, pero seguía unido al cuerpo. ¿Y por qué seguía unido al cuerpo? Pues porque tenemos ligaduras. Hay ligaduras entre el espíritu, el alma y el cuerpo, porque somos un solo ser. Y mientras estamos aquí en este cuerpo, estamos ligados las tres cosas. Por eso todo lo que afecta el espíritu afecta el alma y afecta el cuerpo. Por eso nos enfermamos, porque las cosas no vienen solo del cuerpo, vienen del alma y del espíritu. Entonces, cuando yo salgo del cuerpo y estando fuera del cuerpo, yo estaba durmiendo con mi hija me toca, voltea y con su pierna me toca, y yo en mi cuerpo lo sentí. Estaba en otro lugar espiritualmente hablando y les digo, yo estaba despierto, no, esto no fue durmiendo, ya lo conté con el estudio de Zoom, pero sentí lo que sucedía en mi cuerpo por estas ligaduras y ella me toca la pierna y yo siento lo que hay en el cuerpo porque estaba ligado al cuerpo aún. Y en ese momento, cuando ella me toca, pues yo regreso al cuerpo. Pero el día en que nosotros morimos físicamente, esas ligaduras se rompen y hay muerte. Entonces, la parte espiritual sale del cuerpo. Nuestro espíritu y nuestra alma salen. ¿Qué quiere decir eso? Seguimos teniendo conciencia porque los pensamientos, la conciencia, las emociones están en el alma. Yo estaba por fuera y estaba consciente de dónde estaba, quiénes eran los que estaban al lado mío. Seguimos teniendo conciencia porque eso está en nuestra alma. Pero dejamos de estar unidos al cuerpo porque el cuerpo muere. Por eso no tenemos que tener temor de la muerte, porque sí hay un más allá. Somos un espíritu que tiene un alma y estamos temporalmente en un cuerpo. Es el envase temporal en el que estamos. Ahora, cuando yo salgo, definitivamente, ya sin estar ligado al cuerpo, yo salí en vida todavía. Pero cuando mi cuerpo muera y yo salgo, dependiendo de si mi espíritu se ha unido al Espíritu Santo, yo voy a la presencia de Dios. Si mi espíritu no se ha unido al Espíritu Santo porque sigue corrupto y está separado de Dios, entonces yo voy y desciendo al Hades. Entonces tenemos conciencia aún cuando salgamos del cuerpo. Yo veía las cosas, sabía dónde estaba, recordaba absolutamente todo. No era una entidad flotante que no sabía lo que sucedía, no. Tenía total conciencia del mundo espiritual donde estaba. Por eso es muy importante que tomemos hoy conciencia total del mundo espiritual que existe, que todos sabemos que existe, pero que a veces le damos como un 5% de importancia, porque todos llegaremos a ese mundo espiritual. Con la muerte física, todos entraremos al mundo espiritual. Y allí tendremos que rendirle cuentas a Dios. Todos. Pregúntate hoy si estás preparado para pararte delante de Dios y darle cuentas de tu vida. Si ya recibiste a tu Hijo Jesucristo y si estás en paz a su Hijo Jesucristo y si estás en paz con Dios o si aún estás en rebeldía. Si te has sometido a tu Señor Jesucristo, porque le decimos mi Señor Jesucristo, pero no lo dejamos ser nuestro Señor. Seguimos haciendo nuestra voluntad por encima de las leyes de Dios. Es importante que hoy te preguntes eso, porque todos estaremos delante
de nuestro Señor, delante de nuestro Creador. De nosotros depende si nuestra parte espiritual es resucitada cuando nos arrepentimos de lo que hacemos y de lo que somos. Y realmente tenemos ese arrepentimiento genuino y le pedimos a Jesucristo que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Ahí tenemos la resurrección y como lo veíamos ahorita, juntamente nos dio vida, juntamente nos dio vida. Nuestro espíritu está vivo y por eso podemos tener vida en el mundo espiritual. Vamos a orar. Acuérdense, hermanos, que estas transmisiones de estos estudios van a dejar de hacerse semanalmente como las he venido haciendo, porque es necesario que demos ese paso hacia un estudio bíblico en donde podamos enseñar la palabra directamente y donde las personas puedan realmente aprender y dejar de ser oidoras como la multitud, sino ser hacedoras. Por eso cuando terminemos este estudio, probablemente ya no tendremos estas transmisiones tan regularmente. De pronto en algún momento haré algunas transmisiones, sí, pero ya no serán semanalmente. Entonces, aún tienes la oportunidad de empezar a inscribirte en los grupos de Zoom, en las células, para que efectivamente cuando estas transmisiones terminen, tú sigas estudiando la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar entonces. Bueno, Padre, gracias Señor por esta enseñanza en este momento, Dios. Gracias por la misericordia que has tenido con nosotros, Dios. Gracias porque no nos has abandonado en todo este tiempo, Padre. Gracias Jesús porque ahora entendemos que eres tú quien nos da vida. Por eso tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te pedimos, Jesús, que nos guíes, que nos lleves a toda verdad, Señor, para que podamos entender y ser esos seres espirituales, Señor, que tú nos quieres llevar a ser. Para que podamos entrar por tu puerta, para que podamos entrar y ser salvos, Señor, y comer de esos pastos que tienes preparados para nosotros, Dios. Gracias, Dios, por haber invitado a las bodas del Cordero, al mundo entero, Señor. Hoy aceptamos tu llamado, Dios. Hoy te damos gracias por haber abierto las puertas de tu reino para todos los que queremos acercarnos a ti, Señor. Hoy te damos gracias, Dios, porque esas invitaciones han llegado a nuestra casa, porque hoy estamos aquí porque somos invitados a participar de las cenas de las bodas del Cordero, Dios. Hoy quiero comprometerme contigo, Señor, ser digno para estar unido a ti por la eternidad. Hoy quiero demostrarte, mientras estoy aquí en este cuerpo, que sí quiero pasar la eternidad contigo, Señor. Por eso quiero aprender más de ti, quiero aprender más de tu palabra, quiero comprometerme contigo como esa novia se compromete en matrimonio con su novio, Señor, y respetar ese pacto, Señor, que hago contigo. Ayúdame, Jesús, a cambiar mi manera de vivir, a entregarme totalmente, a ponerte en el primer lugar y a vivir para ti. Porque ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Porque eres tú quien me da la vida, Señor. Y separado de ti, nada puedo hacer. Tú eres la vid y yo soy ese pámpano, Señor. Separado de ti no puedo hacer nada. Te necesito, Jesús. Gracias por este estudio, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor, por iluminar el Evangelio delante de nosotros. Queremos ser hacedores, ser tus discípulos y seguirte siempre, Señor. Iremos a las naciones a predicar tu Evangelio a toda criatura, Señor, para que ellos te conozcan, para que ellos se arrepientan y sean bautizados y también sean salvos.
Bendito seas, Jesús, por este espacio, Señor, en que podemos aprender de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, nos vemos en el próximo estudio. Espero que estos últimos estudios que estamos haciendo aquí por Facebook y que quedan también en YouTube sirvan de reflexión para que demos ese paso adicional a un estudio bíblico en donde podamos tener contacto y aprendamos muchísimo más de la palabra. Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio.